Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta sesión estaremos viendo los tipos de argumentos. Nos estaremos enfocando principalmente en el deductivo, inductivo, analógico y abductivo. Empecemos pues con el deductivo. El argumento deductivo es aquel donde la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Es el único argumento que cumple con las propiedades de solidez. Se caracteriza porque todas sus premisas y conclusiones se les considera válidas y verdaderas. Características. Las conclusiones son necesarias y es un argumento con solidez siempre y cuando sean ciertas sus premisas. Si alguna premisa no es cierta, es falsa, ya no estaría cumpliendo la propiedad de solidez. Veamos algunos ejemplos. Premisa 1. Todos los ovíparos ponen huevos. Premisa 2. Todas las aves son ovíparos. Conclusión. Por lo tanto, todas las aves ponen huevos. En este argumento podemos observar que todas las premisas son válidas y verdaderas. Presenta la propiedad de solidez. En el siguiente ejemplo, premisa 1. Todos los hombres hablan. Premisa 2. Las mujeres no son hombres. Conclusión. Por lo tanto, las mujeres no hablan. En este argumento, todas las premisas son válidas, pero no son verdaderas. No presenta la propiedad de solidez. Y el último ejemplo, si mi hermano fuera bueno, entonces no pelearíamos. Mi hermano es bueno. Conclusión. Por lo tanto, peleamos. En este argumento podemos observar que ninguna premisa es válida ni verdadera. No presenta la propiedad de solidez, claramente. A diferencia del argumento deductivo, el resto de argumentos no nos ofrecen conclusiones seguras, sino solo conclusiones con cierto grado de probabilidad. En el argumento inductivo es aquel que parte de la observación de cierta propiedad en un determinado número de casos particulares para posteriormente generalizar con cierta probabilidad la conclusión. La generalización vale no solamente para los casos que se han enumerado, sino para todas las de su especie. Sus características son que sus premisas son resultado de la observación y experiencia. La corrección depende de la estructura y del contenido, y la probabilidad de la conclusión aumenta con el descubrimiento absolutamente verdadero necesario, ya que la evidencia futura siempre puede refutarlo. Por ejemplo, premisa 1. Garfield es gato y maulla. Premisa 2. Félix es gato y maulla. Premisa 3. Silvestre es gato y maulla. Premisa 4. Tom es gato y maulla. Conclusión. Por lo tanto, probablemente todos los gatos maullan. Aquí, como podemos ver, se enumeraron la serie de casos que se han tomado por experiencia. Sería más, si fueran más premisas, la conclusión tendría más probabilidad de acertar. En el siguiente ejemplo, premisa 1. José es hombre y me ha sido infiel. Premisa 2. Luis es hombre y me ha sido infiel. Premisa 3. Pedro es hombre y me ha sido infiel. Conclusión. Por lo tanto, probablemente todos los hombres son infieles. Aquí igual se enumera una serie de casos que se han hecho a través de la observación y experiencia. Como anteriormente decía, si se enumeraran más casos, la conclusión sería más fuerte, sería más creíble. En el siguiente ejemplo, premisa 1. Sócrates es filósofo y es complicado. Premisa 2. Kant es filósofo y es complicado. Premisa 3. Hegel es filósofo y es complicado. Premisa 4. Platón es filósofo y es complicado. Conclusión. Por lo tanto,
Probablemente todos los filósofos son complicados. Cabe recalcar que es necesario que este tipo de argumento siempre tiene que tener en su conclusión la palabra probablemente. Probablemente esto, si no lo tiene, estaríamos cometiendo una falacia de generalización precipitada que se presenta cuando en un argumento inductivo se generaliza la conclusión. Al elaborar un argumento inductivo se debe tener cuidado de no generalizar la conclusión de forma apresurada. Por ejemplo, premisa 1. Marta es extranjera y me robó. Premisa 2. Julieta es extranjera y me robó. Premisa 3. Michael es extranjero y me robó. Conclusión. Todos los extranjeros son ladrones. En este argumento se está cometiendo una falacia de generalización precipitada, ya que está poniendo la palabra todos y no probablemente. Este argumento está mal, está cometiendo una falacia. La forma correcta sería: premisa 1. Marta es extranjera y me robó. Premisa 2. Julieta es extranjera y me robó. Premisa 3. Michael es extranjero y me robó. Conclusión. Por lo tanto, probablemente todos los extranjeros son ladrones. Este argumento está bien porque está poniendo la palabra probablemente. Eh, Generalmente la falacia se comete cuando no ponen probablemente y generalizan. En el siguiente argumento es el analógico. El argumento analógico consiste en observar ciertas características semejantes entre dos o más objetos para después inferir sobre esa base una propiedad que desconocemos en uno de ellos. En el argumento analógico no se puede totalizar la conclusión. Características. Sus premisas son resultado de la observación y la experiencia. La conclusión establece un caso particular o varios sin llegar a generalizar. Lo correcto del argumento analógico depende de la estructura y contenido, y la conclusión del razonamiento no pretende ser necesaria, sino que es probable. El argumento analógico es quizá uno de los más utilizados en la vida diaria, pues a partir de experiencias pasadas tratamos de prever lo que sucede. La estructura del argumento analógico es la siguiente. Premisa 1. Los individuos A, B, C y D tienen todas las propiedades P y Q. Premisa 2. Los individuos A, B y C tienen toda la propiedad R. Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad R. Veamos un ejemplo. Los cuentos Berenice, El gato negro, La caída de la casa de Usher y Los anteojos son cuentos de Edgar Allan Poe. Premisa 2. Los cuentos Berenice, El gato negro y La caída de la casa Usher me han gustado mucho. Conclusión. Por lo tanto, probablemente Los anteojos también me gustará mucho. Aquí también se puede cometer una falacia, que es la falacia de falsa analogía. Se comete este tipo de falacia cuando los individuos u objetos comparados se parecen en propiedades insignificantes y diferentes en aspectos significativos para la conclusión. Por ejemplo, la economía de un país es como la de una casa. No podemos gastar lo que no se gana. Aquí se está cometiendo una falacia de falsa analogía, ya que se está comparando un país con una casa. Esto es insignificante, no tiene lógica alguna. El siguiente argumento, abductivo. Los argumentos abductivos, o también llamados argumentos a la mejor explicación, se caracterizan por tratar de dar una explicación adecuada a un fenómeno. Se puede decir que parten de una explicación para un hecho o creencia. Para un hecho P se busca una explicación plausible E, dado una teoría T. Se trata de un aspecto meramente lógico. Por ejemplo, hecho explicar el asesinato de la condesa.
información que tenemos. Solo pudieron asesinar a la condesa, su mayordomo y su sobrino. El sobrino la odiaba, es un hombre muy avaricioso, y la muerte de la condesa lo convierte en un hombre muy rico. El mayordomo la amaba como una madre y con la muerte de la condesa quedaba en la calle. Aquí la mejor explicación que podemos encontrar es que el sobrino la asesinó, ya que se trata, como le habíamos dicho, meramente lógico. No es lógico que el mayordomo la haya asesinado ya que la amaba y el sobrino la odiaba. Y si ella moría, el sobrino se hacía rico. La mejor explicación es que el sobrino la asesinó porque es muy lógico. Bueno amigos, gracias por ver el video. Espero me hayan entendido, yo me haya explicado bien. Eh, Ojalá les haya quedado claro todo sobre los argumentos que vimos en esta sesión. Y si tienen alguna duda, pues se puede hacer otro video para aclarar algunas dudas. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.